Bueno, vamos a mirar en qué consiste esto de una función de distribución y una función de densidad de probabilidad. ¿Cómo se relacionan y qué es esto? Normalmente, cuando hablamos de una variable aleatoria que la representamos por X mayúscula, esta variable aleatoria tiene asociada una cierta distribución de probabilidad. La distribución de probabilidad consiste en describir cómo ocurren los valores de esta variable aleatoria cuando repito el experimento muchas veces. Es decir, la variable aleatoria la asocio a el resultado de un cierto experimento. Lo puedo colocar en esos términos. Pero el valor que yo obtengo a realizar el experimento diferentes veces va a ser diferente. No tiene por qué ser el mismo. Puede o no ser el mismo, ¿sí? Ahora, la forma como se distribuyen esos números está dada por una cierta distribución. Y a esa distribución de probabilidad la podemos describir con dos funciones. Una se llama la función de distribución y la otra la densidad, la función densidad de probabilidad. A la función densidad de probabilidad la llamamos por una letra minúscula. Acá la hemos escrito como f, ¿sí? Función de densidad de probabilidad de la variable aleatoria x en la realización x minúscula. X minúscula hace referencia a el experimento que se hizo de la variable aleatoria. Ahora bien, cuando yo llego y digo, como yo puedo repetir el experimento una y otra vez y puedo tener valores diferentes, a mí puede que me interesen de la variable aleatoria X mayúscula, puede ser que me interesen solamente unos valores. Por ejemplo, si la variable aleatoria está entre 0 y 1, yo quiero decir, bueno, yo quiero saber cuál es la probabilidad de que esta variable aleatoria me dé entre 0.5 y 0.6. Entonces yo repito los experimentos muchas veces y comienzo a contar cuántos experimentos hice. Y de esos experimentos que hice, voy anotando el número total de experimentos y voy anotando las veces que me dé entre 0.5 y 0.6. Y hago muchos experimentos. Por ejemplo, hago 1.000.000 de experimentos. Después de hacer el millón de experimentos, miro cuántos experimentos me dieron entre 0.5 y 0.6 y divido eso por el total de experimentos. Esa es la probabilidad de que la variable aleatoria tome valores entre 0.5 y 0.6. A eso se le conoce como la probabilidad de que el experimento me dé valores entre x y x más delta de x. Y formalmente se puede obtener a partir de la función densidad de probabilidad, multiplicando la densidad de probabilidad por el intervalo que me ocupó. O sea que en este caso sería 0.1. Ese es el concepto de densidad de probabilidad. Ahora, la función de distribución de probabilidad es básicamente la integral de esa densidad de probabilidad. Eso quiere decir que, por ejemplo, si tenemos una distribución normal, es decir, una campana de Gauss, esta sería la densidad de probabilidad. Y la integral de esa densidad de probabilidad, que va a tener una forma así, va a ser la función de distribución de probabilidad.